Cuando quieras. Bueno, continuando con los cursos por esta vía, tipo webinar, vamos a tener el gusto de poder escuchar dos conferencias y presentación de algunos casos de reemplazos articulares por navegación por el doctor Eduardo Ruggeri, que es jefe de sección de artroplastía de reconstrucción articular en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Privado de la Universidad, del Hospital Universitario Privado de Córdoba. Igual que el doctor Matías Estrada, que también es de la misma institución y que nos hablará del uso de injertos óseos en defectos acetabular. Le vamos a dar la palabra al doctor Ruggeri para que podamos escuchar el tema de reemplazos articulares por navegación de rodilla. Adelante, Eduardo. Perfecto. Buenas noches, ante todo, y el agradecimiento a René y a Omar por la invitación a este webinar. Dos personas que conocí hace muchos años, la verdad, en el Hospital Córdoba de acá, de la ciudad de Córdoba, y que después durante muchos años dejé de ver y nos reencontramos gracias al coronavirus y a los webinares. ¿Se ve perfecto la pantalla? Se ve perfecto. Bueno. El tema que acordamos en que presentar esta noche es el de los reemplazos totales de rodilla asistidos por navegación, sobre todo por un modelo cinemático, que es algo que nosotros venimos realizando en el hospital desde hace algunos años. Para empezar, tenemos que reconocer que ver es fundamental en cirugía, y por eso son tan importantes las vías de abordaje, la exposición, la iluminación, ya que como concepto es necesario ver bien para poder operar bien. El mundo en estos últimos años ha tenido una evolución tecnológica fenomenal en todas las áreas, incluso en las áreas de la vida cotidiana, y esta evolución también llegó a la cirugía. Si uno ve un poco la evolución de la misma, inicialmente los cirujanos solo contaban con sus ojos y con sus manos. Posteriormente empezaron a aparecer instrumentos que lo ayudaban en su práctica. Apareció el amplificador de imágenes, después aparecieron los endoscopios y los microscopios, hasta que finalmente a finales de la década del 90 se comenzaron a desarrollar sistemas de navegación asistida por una computadora para la colocación inicialmente de prótesis articulares y posteriormente con el desarrollo de nuevos software, también asistir osteotomías alrededor de la rodilla e incluso colocación de prótesis unicompartimentales. Esto nos hace ver que mientras más información y mejor visión uno tiene, es posible arribar a mejores resultados. ¿Qué vemos y qué no vemos durante un reemplazo total de rodilla? Lo que vemos son claramente, luego del abordaje, las superficies articulares, vemos los epicóndilos, podemos ver los ligamentos y sobre todo podemos tener una idea aproximada de los espacios articulares tanto en extensión como en flexión, ya sea por la utilización de distractores mecánicos o de spacers. Pero lo que no vemos durante una prótesis de rodilla son el centro de la cabeza femoral, no vemos el eje mecánico del fémur, si bien uno puede programarlo en el planning preoperatorio por radiografías, es algo que intraoperatoriamente no se ve el eje mecánico de la tibia, no se ve el eje femorotibial, no podemos objetivar la rotación femoral, sobre todo no la podemos medir, y tampoco podemos tener una expectativa clara de la reductibilidad de la deformación articular. Durante la colocación de una prótesis de rodilla necesitaríamos asistencia para localizar lo que no vemos, es decir, el eje del miembro, el eje femoral, la rotación de los cóndilos femorales y sobre todo
la reductibilidad de la deformación. Acá en las imágenes del costado vemos la imagen que nos muestra el navegador una vez que cargamos los datos del miembro y haciendo fuerzas en bar o en valgo, uno ve o no, como en este caso, la reductibilidad de esa deformación. ¿Qué es inútil durante una prótesis de rodilla? Tener una reconstrucción sobre una pantalla de una articulación que estamos viendo no nos va a aportar nada. Simular la colocación de una prótesis tampoco, porque uno ya sabe como concepto que hay que resecar tanto hueso como el espesor de la prótesis que estamos colocando. Siempre hay que utilizar prótesis de prueba, entonces es necesario evitar sobre todo pérdida de tiempo, complicar la técnica quirúrgica y aumentar el tiempo y los costos de la cirugía. Existen diferentes sistemas de navegación. Groseramente hay dos grandes grupos que son los sistemas activos y los sistemas pasivos. Los sistemas activos son básicamente los robots que se han ido desarrollando en los últimos años. Estos sistemas utilizan la carga de imágenes previa, que es una tomografía, y es básicamente el robot quien opera. Los dos más conocidos son el sistema Mako de Stryker y el sistema Navio de Smith & Nephew. Y los sistemas pasivos, que es el cirujano quien opera y es el navegador el que nos da información, es decir, somos asistidos por el navegador. Estos sistemas pasivos tenemos con carga de imágenes preoperatorias y sin carga de imágenes preoperatorias. Estos modelos sin carga de imágenes pueden ser o el modelo cinemático o un modelo von Morphing. ¿Cuáles son los pros y los contras, según nuestro criterio, de estos distintos sistemas? Las ventajas de los sistemas de navegación con carga de imágenes preoperatorias son básicamente que tenemos una reconstrucción 3D de la rodilla y que miden exactamente la torsión femoral. Y las desventajas son que tienen mayor costo, que estás expuesto a mayor irradiación el paciente, que se necesita hacer una planificación preoperatoria que te lleva de entre 30 a 45 minutos en realizarla, y son técnicas radiólogo dependientes, a veces de difícil concordancia de datos pre- y perioperatorios, con las consiguientes inconvenientes de esto. Las ventajas del modelo cinemático, es decir, sin carga de imágenes preoperatorias, son que tienen menor costo, que el paciente no se irradia, es decir, los estudios necesarios son los de una técnica convencional, nos llevan una planificación preoperatoria distinta a la que podríamos hacer en cualquier preparación de prótesis. La adquisición de los datos intraoperatoriamente es muy rápida y nos da datos muy precisos tanto en la medición de ejes como en los espacios obtenidos. Las desventajas posibles son que no tenemos una reconstrucción 3D y que es una técnica difícil de utilizar en rodillas rígidas. En cuanto al modelo von Morphing, como ventaja es que, si bien no tiene carga de imágenes previas, te da una reconstrucción 3D, pero como desventaja es que necesitas un abordaje más extenso, se reconstruye en definitiva una articulación que es patológica, las referencias probablemente son menos exhaustivas, y el pintado que uno tiene que hacer de la superficie articular prolonga el tiempo quirúrgico, y hay muchas veces que es difícil. Y los modelos sin imágenes preoperatorias dependientes de la fluoroscopía casi no se usan, las ventajas son difíciles de encontrar y básicamente tienen todas desventajas: mayor irradiación, desorden en el quirófano, aumento del personal, como hay mayor movilización, la asepsia del procedimiento es discutible y sobre todo aumentan los costos. El sistema OrthoPilot, que comenzó a utilizarse o desarrollarse entre Francia y Alemania a partir de mediados de los 90 y comenzó a utilizarse en enero de 1997, es un sistema que no tiene carga de imágenes previas, es un sistema cinemático, es decir, se basa en movimiento y en puntos anatómicos de referencia. A la actualidad ya se llevan más de 400.000 prótesis implantadas con este sistema en todo el mundo, y este que puse aquí es el trabajo original de descripción del
de la técnica del año 98. Gracias a estos dos doctores, al doctor Picard y al doctor Saragaglia, con quien tuve el gusto de formarme en el año 94 en Grenoble, es donde yo conocí esta técnica y comencé a interesarme y a bregar por poder tener en nuestro medio esto para desarrollar. El instrumental de las técnicas de navegación, como ustedes ven, es sencillo, es un instrumental escaso, es muy parecido al instrumental de la técnica convencional, con las guías de corte, digamos, guías tibiales y femorales, y la única diferencia básicamente es que las guías tienen un pin donde uno coloca los lectores optoelectrónicos, y los pines de fijación, uno en el fémur y uno en la tibia, para la carga de datos y tener información durante toda la cirugía. Nosotros comenzamos a utilizar la navegación en nuestro servicio desde el año 2011. Los años previos solo lo podíamos tener un par de veces en el año cuando lo podían mandar de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde estaba el navegador, pero a partir del año 2011 ya lo tenemos en el servicio fijo. Llevamos realizados cerca de 500 procedimientos, tanto en prótesis primaria como en algunas revisiones, como ya se los voy a mostrar más adelante. ¿Por qué utilizamos el sistema de navegación? ¿Qué nos permite la navegación? Básicamente, tener información intraoperatoria de los ejes mecánicos del miembro inferior, tener información intraoperatoria sobre el balance ligamentario, tanto en extensión como en flexión, es decir, en todo el rango de movimiento, cosa que creemos primordial, y sobre todo nos permite realizar ensayos de prueba y error en los diferentes tamaños de prótesis, es decir, del componente femoral, y los diferentes grados de rotación femoral, y elegir de esta manera el más adecuado de acuerdo al balance ligamentario. Pero lo más importante de este sistema, creemos nosotros, es que nos permite mantener la autonomía en nuestra decisión. Es decir, en todo momento nosotros hacemos lo que queremos y no lo que el navegador nos dicta. Existen numerosos trabajos en publicaciones internacionales importantes que desde mediados de los años 2000 comenzaron a aparecer y que demuestran fehacientemente que con los sistemas de navegación uno mejora la alineación del miembro posterior a una prótesis, mejora la elección de la rotación del componente femoral, mejora el balance ligamentario, uno puede elegir mejor qué tamaño de inserto de polietileno va en ese paciente para lograr una buena estabilidad articular sin dejarla laxa o demasiada rígida, y nos permite sobre todo un examen intraoperatorio del balance ligamentario. También hay trabajos que demostraron que uno debe realizar menores liberaciones para lograr el equilibrio y sin duda hay mucho menos eventos atípicos en la colocación de prótesis cuando uno lo hace asistido por la navegación. Este otro trabajo que dice que mejoran notoriamente la rotación del componente femoral, y sobre todo empezaron a aparecer un sinnúmero de trabajos que no son trabajos, digamos, comparativos, sino que son trabajos de investigación, en los cuales determinan que gracias a la información que te da la navegación, determinan que existen variaciones en la alineación y en la laxitud de la articulación de la rodilla dependiente de grupos etarios, géneros e incluso razas. Hay trabajos que demostraron, por ejemplo, que la laxitud articular y la función articular cambian significativamente cuando un paciente está sentado o acostado y se para, aumentando siempre un promedio de 2 grados el varo y de hasta 4 grados y medio la extensión de la articulación cuando un paciente se para, independientemente si esa es una articulación asintomática, artrósica o ya tiene una prótesis. Trabajos que clasifican
una determinada variación en las deformidades durante la flexión de la articulación, incluso han hecho una clasificación en articulaciones que intraoperatoriamente, una vez que cargamos los datos, mantienen la deformación en todo el rango de movilidad. Hay deformaciones que se corrigen con la flexión y hay deformaciones que aumentan la deformación o incluso pasan de una deformación a la otra, es decir, rodillas que en extensión son varas, en flexión pasan a ser valgas. Bueno, todo esto favorece básicamente el conocimiento, y el conocimiento nos da herramientas para tratar de reproducir la kinemática normal de la articulación. También aparecieron trabajos en donde la navegación facilita la revisión de prótesis unicompartimentales. Existe este trabajo que es bastante interesante del registro australiano. En Australia es uno de los países que más navegación utiliza y casi el 25% de todas las prótesis que se realizan en Australia se realizan por sistemas de navegación. Y ellos demostraron que utilizando este sistema en los pacientes menores de 65 años, el índice de revisión es estadísticamente significativo menor que en las técnicas convencionales, con lo cual creen que es el costo-beneficio un muy buen sistema. Y bueno, trabajos que muestran al día de hoy cuál ha sido la evolución dentro de la navegación. Sabemos que en un reemplazo total de rodilla, la desviación del plano frontal medido por telemetría más o menos 3 grados del eje neutro de los 180 grados va a disminuir la longevidad de la prótesis. Y está bien determinado que en el promedio de los trabajos que la obtención del eje neutro con los sistemas de navegación se logra en el 94% de las cirugías, siendo en la técnica convencional solo el 73% de las prótesis realizadas por cirujanos experimentados las que llegan a este objetivo. Nosotros, como dijimos, utilizamos este sistema, que es un sistema pasivo, cinemático. La marca es Orthopilot, equipado por un software 4.3. En la actualidad existen actualizaciones de estos software. Ya estamos en el 5.1, pero nosotros no contamos todavía en nuestro medio con estas actualizaciones. Y la prótesis que utilizamos es una prótesis estabilizada posterior, también de la misma marca, Brown Sculap, que es la que se correlaciona con el navegador. ¿Cómo hacemos la técnica navegada? Bueno, básicamente consta de un abordaje, como la técnica convencional, una etapa de toma de datos, una etapa de equilibrios ligamentarios y una etapa de los cortes guiados por navegación. En el último tiempo, y gracias a habernos habituado al sistema, hemos invertido estos pasos y muchas veces realizamos los cortes antes del equilibrio ligamentario, debido a que de esta forma necesitamos hacer muchos menos liberaciones. Y al hacer menos liberaciones, los pacientes en el postoperatorio tienen menos dolor, tienen menos pérdidas de sangre y sobre todo tienen una funcionalidad y una reeducación kinésica mucho más temprana. El abordaje no tiene mucha ciencia, mucha diferencia, es un abordaje clásico para patelar medial, a lo que le sumamos una incisión extra de más o menos 1 centímetro en la cara anteromedial de la tibia, distal a la interlínea unos 10 centímetros, donde colocamos el cuerpo rígido tibial, y el cuerpo rígido femoral lo colocamos por dentro del abordaje. La etapa de toma de datos consta de una carga de datos preoperatoria, una etapa cinemática y una etapa de palpación. La etapa de carga de datos preoperatoria incluye esta pantalla en la cual le figura el nombre del cirujano, en qué institución se realizó, el nombre del paciente, la edad, el sexo, y lo más importante es que esto deja un registro en el navegador
con todos los datos, los datos recolectados, los ejes, la corteza anterior y demás. Muy útil cuando uno quiere realizar estudios comparativos y ver cómo fue evolucionando en el desarrollo de la técnica. La toma de datos cinemáticos, la etapa cinemática, comienza con la determinación de cuál es el centro rotacional de la articulación de la cadera a través de esa pantalla y manteniendo elevado el miembro inferior a operar en extensión. Uno hace un movimiento de circunducción, pintando cada uno de los cuadraditos, y de esta manera el navegador determina cuál es el centro rotacional de la cadera. Determinar cuál es el centro rotacional de la rodilla. Con la rodilla en 90 grados se hace rotación interna máxima y externa máxima, y luego flexo-extensión de la rodilla, así se determina cuál es el centro rotacional de la rodilla, y la dorsiflexión del tobillo para determinar cuál es el centro rotacional del mismo. Y la etapa palpatoria, el mismo software nos va pidiendo que apoyemos el marcador primero en el centro de los cóndilos femorales, correspondería al lugar donde realizamos la colocación de la guía endomedular. Se palpa el platillo tibial interno, el platillo tibial externo, la inserción del ligamento cruzado anterior, el cóndilo posterior interno y externo, la cortical anterior, se determina cuál es el centro del tobillo, y una vez que cargamos todos los datos, el navegador nos brinda cuál es el eje de ese miembro, tanto con la rodilla en extensión, entonces vemos si está rígida, en flexión o en hiperextensión, cuál es el varo o algo que tiene, como así también en la articulación en 90 grados, para saber si con el aumento de la flexión de la articulación va variando o no, o corrigiéndose la deformación. Y también nos sirve para probar la reductibilidad de la lesión, es decir, vemos cómo de un valgo de 7 grados, por ejemplo, en este caso, uno al hacerle fuerza a la articulación, corrige la deformidad. Eso ya nos hace pensar que posiblemente requiramos bastante menos liberaciones en este paciente. Posteriormente pasamos a la colocación de la guía de corte tibial. Siempre vamos a resecar groseramente 10 milímetros del lado que más resequemos en la tibia, tratando de hacerlo en 0 grados, es decir, perpendicular al eje de la misma, y con un slope posterior que lo podemos variar como nosotros querramos, pero habitualmente entre 1 y 5 grados. Una vez que realizamos el corte, corroboramos el corte para ver que la sierra no haya resecado ni más ni menos y el corte haya sido preciso como lo previmos. Se coloca mediante esta guía que apoya en el fémur distal y en los dos cóndilos posteriores cuál es el valgo anatómico del fémur, y ya aproximadamente nos muestra qué tamaño de componente femoral, una primera aproximación, vamos a necesitar. Se resecan los osteofitos de la articulación y posteriormente se comprueba la tensión ligamentaria, tanto en extensión como en flexión, gracias a un distractor mecánico. Una vez que tenemos todos estos datos cargados, realizamos la liberación o no de las partes blandas. Nosotros desde hace muchos años nos guiamos por este gráfico, es decir, de acuerdo a la medición del eje, si la deformidad es reductible no realizamos liberación, si la deformidad es reductible pero con un defecto de 3 a 5 grados, realizamos una liberación de la concavidad moderada. Si es irreductible mayor a 5 grados esta deformidad, realizamos una liberación progresiva, que ya les digo cuál es, y las laxitudes de entre 3 y 5 grados del compartimento externo no realizamos ningún gesto porque la consideramos una laxitud fisiológica, la del compartimento externo. La liberación progresiva en el valgo es básicamente popliteo, fascia lata y pastilla ósea de ser necesario, y en el varo el ligamento colateral medial profundo y superficial. Esto a demanda, digamos.
Una vez concluida la liberación, comprobamos el equilibrio en extensión y en distintos grados de flexión, y si no se logra, obviamente se repasan los gestos. Tenemos que dejar en claro que, como ya lo mencionaron en muchos trabajos, la cirugía del reemplazo total de rodilla debería considerarse una cirugía de partes blandas, ya que el equilibrio ligamentario es fundamental, sobre todo para el confort de los pacientes. Una vez que realizamos todos estos gestos, nos va a aparecer esta pantalla, que esta pantalla es la más importante dentro del sistema de navegación, en la cual nos permite hacer un planning intraoperatorio de esta prótesis. Esta pantalla nos muestra varios parámetros que podemos modificar a nuestro gusto, cuál va a ser el eje de corte femoral distal, cuánto vamos a resecar de cada cóndilo, qué grado de constricción vamos a tener en extensión, si nos va a quedar gap o no, y con la rodilla en flexión lo mismo, podemos modificar la rotación del componente femoral, cuánto nos separamos o a cuánto estamos de la cortical anterior, qué gap nos queda en flexión, y a su vez modificar cada uno de estos parámetros mediante este marcador. Uno lo va moviendo y con un pedal lo va a modificar. Por ejemplo, en este caso, vemos que esto es la primera pantalla que nos da el navegador, y uno aumentando de esta manera la rotación externa a 2 grados, equilibramos la laxitud en flexión, ¿sí? O como en otro caso, por ejemplo, que tenemos mucha disparidad entre la tensión ligamentaria en extensión y en flexión, cambiando el tamaño del componente femoral, vemos que lo podemos cambiar y tener una laxitud en flexión más tolerable. Es decir, todas estas modificaciones, este planning intraoperatorio, nos va a llevar a elegir nosotros cuál creemos que va a ser el mejor posicionamiento protésico para ese paciente, para lograr un eje neutro y sobre todo un equilibrio ligamentario. Una vez que pasamos esta pantalla, los datos que nosotros fijamos van a quedar determinados, y ya cuando comencemos a utilizar la guía de corte femoral, cuando uno logre ubicar esta guía de corte que remede lo que nosotros fijamos, todos los números nos van a aparecer en verde, ahí se fija la guía de corte y se realiza el corte del fémur distal. Se comprueba este corte distal del fémur y posteriormente con esta otra guía le damos los grados de rotación externa o interna que determinamos con anterioridad para colocar la guía de 4 cortes ya para la colocación de la prótesis de prueba femoral. Se coloca la prótesis de prueba, tanto femoral como tibial. Los sistemas de navegación no insisten mucho, lo aclaro, en la colocación del componente tibial, ya que no hay muchos parámetros, es decir, uno lo único que tiene que tener cuidado es en realizar un corte perpendicular al eje de la tibia y tener cuidado con la rotación en que ponga ese componente, que sigue siendo el tercio interno de la tuberosidad tibial. Colocamos la prótesis de prueba, constatamos que el eje del miembro nos haya quedado con una buena alineación, que no nos haya quedado ni en flexión ni en hiperextensión, tanto con la rodilla estirada como la rodilla en flexión de 90 grados, en que también encontramos un eje neutro. El objetivo para nosotros de utilizar la navegación es lograr un eje mecánico de 180 grados más menos 3, ya que está claro que con estos parámetros la sobrevida de la prótesis va a ser mayor. Lograr un equilibrio ligamentario óptimo con un mínimo de liberación y en todo el rango de movilidad articular, tener una rótula bien centrada y dar rotación al componente femoral en función del equilibrio en flexión y sobre todo del varo o el valgo femoral. ¿Cuáles podrían ser los inconvenientes o las críticas a utilizar sistemas de navegación? En cuanto a la planificación preoperatoria, no hay diferencia, ya que no tiene más planificación que la cirugía con técnica convencional.
Muchos equipamientos en el quirófano no hay, ya que un navegador podría remedar el tamaño que ocupa una torre de ortoscopía. El personal suplementario no es ninguno, ya que nosotros manejamos el navegador. Hay que sí tener cuidado con los emisores optoelectrónicos, ya que si bien la mayoría de los quirófanos, por lo menos en Latinoamérica, no tienen luz solar, la deberíamos evitar, y no hay que interferir en el campo de la cámara. La carga de datos no nos lleva más de 3 minutos y no tiene mayores complicaciones que la técnica convencional, quizás un menor grado de sangrado, ya que liberamos bastante menos y hacemos abordajes un poco más pequeños. Como conclusión, en nuestra experiencia tenemos una alta efectividad en la corrección de grandes desejes de rodilla. En el 91% de nuestros pacientes logramos ejes de entre 177 y 183 grados, y en el 85% de los pacientes logramos un eje de 179 a 181 grados, es decir, dentro del grado para var o para valgo del eje neutro. Agregamos en promedio de 3 a 5 minutos a la cirugía convencional, que es la demora de los cargos de datos, que no nos parece significativo, e incluso yo me animaría a decir que con la adquisición de experiencia, lo que demoramos, o estos minutos de más que demoramos en cargar los datos, los disminuimos en el tiempo global de la cirugía. Y teniendo en cuenta todos estos parámetros, el tiempo, el deseje, el balance ligamentario y la información intraoperatoria de la que contamos, creemos que es una técnica que nos proporciona más precisión en la corrección y sobre todo manteniendo la autonomía en la decisión del cirujano. Bueno, yo diría que acá termina la presentación. No sé si hay casos o preguntas. Eduardo, muchas gracias. Solo tenemos una pregunta, la doctora Mara Gantier. ¿Qué programa usa para el cargo de sus imágenes para la planificación? No, el sistema que nosotros utilizamos no lleva carga de imágenes previas. Nosotros realizamos una planificación preoperatoria en base a radiografías de frente, perfil y axial de rótula, y sí o sí siempre una telemetría de los miembros inferiores para ver el eje del miembro, ya que consideramos que con una radiografía convencional de frente, radiografía corta, uno no puede determinar cuál es el eje del miembro. Pero realmente el planning lo hacemos intraoperatoria con las pantallas que les muestro. Perfecto, muchas gracias. No hay más preguntas por el momento, podemos continuar con los... ¿Puedo hacerle una pregunta antes Sí, que pase bueno. la presentación de caso? Quería saber cuánto es el índice de error que tiene con respecto a lo que te determina con respecto a los cortes. Normalmente 5 grados, como habíamos dicho, para determinar un buen eje mecánico en una prótesis de rodilla es de 0 a 3. ¿Esto tiene algún margen de error entre la máquina y los cortes, dependiendo del tipo de sierra que utilizas cuando se hacen los cortes? Bueno, en principio no. Primero porque la hoja de sierra en este tipo de prótesis viene con la prótesis. Uno siempre usa hojas de sierras nuevas. Y segundo es, vos colocás la guía de corte, haces el corte con la sierra y sí o sí tenés que corroborar el corte. Entonces el software va captando los datos de la corroboración del corte. No tiene índice de error, René. O sea, lo que vos estás viendo es realmente así. Yo creo interpretar cuál es tu pregunta. Sí notamos que en pacientes que nosotros dejamos, según el navegador, en 0 grado, cuando en el postoperatorio, habitualmente a los 3 meses, le hacemos la telemetría de control, no siempre vemos el 0 grado, ¿me entendés? Pero eso es por lo que te mostré en uno de los trabajos de investigación que se presentaron, porque está demostrado que nosotros operamos con el paciente en decúbito dorsal y las telemetrías se hacen con el paciente parado. Hay trabajos, gracias a la navegación, que demostraron que el eje de la rodilla aumenta casi 1,5 grados, 2, de acostado o sentado a parado, y aumenta la extensión de la articulación. Entonces, la no concordancia entre el resultado de la telemetría postoperatoria y los datos que nos arroja el navegador, primero que son ínfimos, pero creemos que es debido sobre todo a esto y no porque el navegador se equivoque.
El único fallo que puede tener el navegador, que en realidad no es fallo, es un fallo de la técnica, es que en el inicio de la experiencia es muy importante saber fijar los cuerpos rígidos donde van los emisores, tanto en el fémur como en la tibia. Porque si esos emisores se mueven o están flojos, nos cambia totalmente la información. Entonces, si eso ocurre intraoperatoriamente, inmediatamente tenés que cambiar a técnica convencional. No podés insistir con la navegación, porque seguro te vas a equivocar. Y los casos y las variaciones de casos atípicos que existen son mucho menor cuando uno lo hace con técnica navegada que cuando uno lo hace con cirugía convencional. A todos nos pasó realizar un paciente que salimos de cirugía y dijimos, está perfecto, y cuando vimos la radiografía realmente tiene errores groseros. No sé si entendí bien, pero la ventaja con el navegador es que cuando vos haces los cortes con sierra, con el ordenador o el sensor, ese que tiene que colocar en el pin, Sí. cuando vos te querés salir o exagerás en el corte, te marca, digamos, de verde a rojo. Exactamente. Exactamente. Te limita que vos tengas margen de error, que vos te excedas. No es que te limita, en realidad vos te autolimitas, porque si vos ves alguno de los marcadores en color rojo, te tenés que dar cuenta que hay algo que no está bien, digamos. Tenemos una consulta más de la doctora Gantier. ¿Cuánto es su tiempo quirúrgico con la navegación y si tiene preferencia por algunos casos en relación a otros para elegir la técnica? Normalmente nosotros una prótesis de rodilla demoramos alrededor de 60 minutos, entre 50 y 70, más lo que demoremos en el cierre, digamos. Realmente yo, digamos, el doctor Estrada y yo hacemos prótesis navegada, el resto de los compañeros hacen prótesis con técnica convencional, y realmente, según nuestro criterio, casi te diré que es más rápida una vez que adquiriste experiencia, las cirugías guiadas por navegación, que utilizando el instrumental convencional. Y en cuanto a la preferencia, yo rutinariamente todas las prótesis de rodilla que hago las hago navegadas, salvo que, bueno, en nuestros países, digamos, hay veces que tenemos limitaciones económicas, pero te diré que arriba del 90% de los pacientes que yo coloco prótesis, las coloco navegadas. Obviamente que hoy por hoy la indicación de la navegación en la ortopedia, si uno tuviera que categorizarla, la mejor indicación de la navegación, aunque parezca mentira, son las osteotomías. Porque lo que pasa es que como la osteotomía no lleva material, en general digamos, las empresas son reacias a gastar en el software para hacer las osteotomías navegadas. Como segunda indicación estarían las prótesis unicompartimentales. Toda nuestra visión de las prótesis unicompartimentales con el desarrollo de los software para unicompartimentales cambió notoriamente. Uno es mucho más preciso y los resultados de las prótesis unicompartimentales mejoraron notoriamente, sobre todo por el equilibrio ligamentario. Entonces todo los hundimientos, los fallos ligamentarios, las luxaciones en las prótesis a menisco móvil, casi han desaparecido hoy por hoy. Y recién en tercer lugar vendrían las prótesis de rodilla. Pero la preferencia es, en general, en casos complicados, porque, digamos, te soluciona muchas cosas, y sobre todo porque te permite utilizar prótesis convencionales en pacientes que quizás uno utilizaría prótesis de revisión o constreñidas o avisagradas, y entonces te da esa ventaja de poder utilizar en casos complejos prótesis convencionales. No sé si habrá sido la respuesta suficiente. Rodrigo, continuamos con los casos entonces. Continuamos, René. Bueno, voy a mostrar rápidamente algunos casos. Se los voy a mostrar rápido porque si no ya se está haciendo largo. Este, por ejemplo, es un caso de una mujer con un valgo más un flexo severo.
Era una mujer de 68 años con antecedentes de una artritis reumatoidea. La rodilla derecha en la telemetría preoperatoria tenía un valgo de 10 grados, un valgo de 10 grados y un flexo de 28 fijo, y la rodilla izquierda un valgo de 7 y un flexo de 24. Ahí vemos la telemetría de la paciente en preoperatorio. Vemos la constatación de las deformaciones ya en el navegador, rodilla derecha y rodilla izquierda, 19 grados de flexión fija, 28 grados de flexión fija, en 90 grados se corregía bastante la deformidad, pero se mantenía. Esto es luego de la liberación de partes blandas y del equilibrio ligamentario. Logramos una flexión solo de hasta una flexión de 2 grados y un varo de 1 grado en la rodilla derecha. En la izquierda logramos casi hiperextensión y un valgo de 1 grado. Y este es el resultado de las radiografías y las telemetrías postoperatorias. Ahí podemos ver la telemetría pre, la telemetría post, con la obtención de un eje absolutamente neutro, de 180 grados, y acá vemos las imágenes tanto en el frente como en el perfil de las dos rodillas. Otro caso que elegí es un varo severo, bilateral, un hombre, 61 años, un obeso, que al momento de la consulta tenía un índice de masa corporal de 35, pero 8 meses antes de la consulta había sido sometido a una cirugía bariátrica, 3 meses antes a una cirugía, 3 años antes a una cirugía bariátrica, y 15 años antes le habían realizado una plástica de ligamento cruzado en su rodilla derecha. Tenía una artrosis severa grado 5, bilateral, y estaba absolutamente incapacitado para la marcha. Acá vemos la telemetría preoperatoria del paciente, 15 grados en la derecha, casi 20 en la izquierda. Estos son los datos. Primero, nunca hago rodillas bilaterales en el mismo procedimiento, siempre hacemos una y cuando se recupere la otra, a veces 2 o 3 meses, pero nunca la he hecho simultánea. Acá vemos el eje por el navegador de la rodilla izquierda, que tenía un varo severo, pero con hiperextensión de la articulación. Esta fue la corrección, esta fue, como ven, 18 grados de varo con la rodilla en extensión, 1 grado de varo con la rodilla en flexión. Esto es algo que uno con técnica convencional no lo ve, no, es difícil de apreciar cómo la deformación se corrige. Y pasado los 90 grados, vuelve a aumentar la deformidad en varo del paciente. Todo es información que nos va a ser útil en el momento de decidir. Este fue el planning intraoperatorio de este paciente. El navegador nos determinó un componente femoral de 6 con un inserto de 10, un buen equilibrio en extensión, una laxitud que para mí es un poco mucha en la flexión, con lo cual, cambiando el tamaño del componente femoral, logramos un excelente equilibrio en flexión también, solamente con ese gesto. Esto es el eje definitivo con la prótesis en este paciente, 0 grado de eje, 2 grados de extensión, en 90 grados 1 grado de valgo, y en 129 grados 3 grados, es decir, vos ves cómo se corrige en todo el rango del movimiento el eje del miembro, corroborable, digamos, con el sistema de navegación. La rodilla derecha más o menos parecida, la deformidad, tanto en extensión como en flexión de 90 grados. El planning, ¿sí? En el lado derecho vemos que tenemos una disparidad importante en la rodilla en flexión entre el compartimento externo y el compartimento interno, por lo cual decidimos darle rotación externa al componente femoral, de esta manera lo equilibramos, y de 9 a 4 pasamos a nada, a casi ninguna diferencia. Esto es lo que obtuvimos, 0 grados de extensión, un eje neutro, con un varo de 3 grados, que esto es debido a la rotación que le tuvimos que dar al componente femoral para compensar el equilibrio ligamentario en flexión, de 3 grados, pero absolutamente tolerable.
el postoperatorio del paciente, casi 179 grados a la derecha, 178 grados a la izquierda, con estas radiografías postoperatorias. Otro caso, un valgo severísimo que me tocó tratar, una mujer de 61 años, extraída a la consulta por sus familiares. Esta paciente es discapacitada por un ACV hemorrágico a los 9 años, presenta a lo largo de su vida una deformidad progresiva en valgo, de la cual obviamente que por su discapacidad no se quejaba, pero los familiares ya veían que no podía caminar, tenía un dolor invalidante, venía marchando con andador, con un valgo en el consultorio mayor a 30 grados, pero me pareció que tenía continencia del ligamento colateral medial. Por las dudas le pedí una tomografía computada, donde se ve la deformidad del platillo tibial externo. Estas son las radiografías de la paciente en la mesa operatoria. Miren el valgo que tenía y la hiperextensión, sobre todo, que tenía esa articulación. Estos son los datos que obtuvimos una vez que cargamos los datos en el navegador. 27 grados de valgo con 21 grados de hiperextensión. Y en una flexión de 90 grados mantenía 12 grados de valgo de articulación. Me gustaría preguntar si alguien en este caso hubiera pensado en colocar una prótesis convencional estándar o hubieran elegido alguna prótesis con algo de constreñimiento. No sé si me están escuchando y alguien quiere contestar. Están todos los micrófonos bloqueados. Ok, listo. Bueno, estos son los registros que realizamos de los cortes. Realizamos casi todo el corte medial. La comprobación del eje femoral a 0 grados fue un valgo de 11 grados femoral. La grabación del corte distal del fémur fue de 13 milímetros en el cóndilo medial y 1 milímetro solo en el cóndilo externo, con un varo de 1 grado y una flexión de 1 grado. En el planning intraoperatorio esto fue lo que veíamos. Le tuvimos que dar 3 grados de rotación externa para equilibrar los gaps. Y esta fue lo que obtuvimos con la prótesis definitiva. Pasamos de 27 grados de valgo a 0 y de 21 grados de hiperextensión a dejarla en 4 grados de flexión, porque seguramente esto se va a corregir con la rehabilitación. Y en la flexión de 90 grados, un varo de 3 grados. Es decir, estas son las radiografías postoperatorias del paciente. Ustedes ven, utilizamos una prótesis estándar, ¿sí? Una buena altura de la rótula, y esta es la imagen de la telemetría postoperatoria en la cual se objetiva un eje de 180 grados. Este es un caso interesante, para esto también es muy útil el uso de la navegación en la revisión de prótesis unicompartimentales. Esta es una mujer, 74 años, antecedentes de unicompartimental derecha interna e izquierda externa en el 2008, fractura de cadera derecha en el 2009, fractura de tibia izquierda en el 2011, que se le realiza osteosíntesis, y llega a la consulta a finales del 2013 por dolor y deseje en valgo progresivo de la rodilla derecha. Acá vemos la telemetría preoperatoria, un poco oscura, pero creo que se ve, donde se ve el valgo bastante exagerado, digamos, del miembro inferior derecho, con un miembro izquierdo bastante en eje. Acá están las radiografías preoperatorias, donde se ve la prótesis unicompartimental y se ve el hundimiento exagerado del platillo tibial externo. Esto es lo que determinamos con el navegador, una extensión de 2 grados con un valgo de 11. Bueno, realizamos los cortes para equilibrar el corte tibial perpendicular al eje de la tibia, la tensión ligamentaria que la equilibramos casi sin ninguna necesidad de liberación. Comprobamos un valgo femoral de 11 grados, cuánto cortamos de los cóndilos distales, y esto es lo que obtuvimos, con un corte controlado, relleno de cemento menor a 5 milímetros,
una platillo tibial perpendicular al eje de la tibia, un buen eje anatómico femoral, y vemos que en la telemetría logramos un varo de 3 grados, con muy buen resultado funcional de esta paciente. Secuela de fractura, muy rápido porque ya estamos muy pasados. Mujer, 59 años, fractura de platillos tibiales en el 2017, osteosíntesis en el pueblo de donde es ella, 10 meses sin apoyo, llega a la consulta ya sin poder caminar, valgo progresivo, inestabilidad, continencia del ligamento colateral medial. Acá está la determinación de los ejes por el navegador, acá está el plan intraoperatorio de la paciente, cómo equilibramos con 3 grados de rotación externa, equilibramos el gap en flexión. Los resultados con la prótesis colocada, 1 grado de flexión y 0 grado de eje, 3 grados de varo en flexión de 90 grados. En esto sí, por ser secuela de fractura, utilizamos una prótesis estándar, pero con un vástago en el platillo tibial, y vemos un eje perfecto en la telemetría postoperatoria. Y por último, este es el caso más severo, que le agradezco al doctor Macari, que es el dueño de la paciente, y que hace relativamente poco tiempo que le hemos operado en Belleville. Era una mujer de 38 años, con una fractura de fémur distal derecho, una supraintercondilia en el año 2010. La operaron en su pueblo, le hicieron una osteosíntesis, y según ella le pusieron una calza de yeso postoperatorio por 1 año. Nunca más pisó, siempre marchó con muletas, y cuando llegó a la consulta tenía una rodilla con menos 40 grados de extensión, o sea, una flexión fija de 40 grados, y una flexión máxima de 60, es decir, tenía solo, como muestran las fotos, 20 grados de movilidad de la rodilla derecha. Estas eran las radiografías originales, en donde se ve la secuela de su fractura supraintercondilia, obviamente con una muy mala reducción, tanto en el perfil como en el frente. Nosotros decidimos, de acuerdo a la complejidad del caso, no hacerlo en un solo tiempo. Decidimos en un primer momento extraer el material, hacer una cuadriceplastia para mejorar la función de esa rodilla y por lo menos llevarla a 90 grados de flexión para poder utilizar el navegador. Y esta es la telemetría preoperatoria, una vez extraído el material, que tenía 10 grados de valgo. Esto es lo que registra el navegador al momento de carga de datos. Una gran deformación en valgo con una flexión fija de 11 grados, pero en 90 grados se corregía bastante la deformidad. Este es el planning que hicimos. Esto es difícil de entender, pero es algo que uno va a ir jugando. René me preguntaba que si un número en rojo te invalidaba. Debido a que esta mujer tenía una consolidación viciosa con un fémur en flexión, yo jugué, como lo engañé al navegador y le dije que iba a poner el componente femoral 2 grados por debajo de la cortical anterior, cosa que no era así porque el fémur estaba flexo, y le di rotación interna al componente femoral, con lo cual equilibré los gaps y de esta manera tuve un buen equilibrio en extensión, un muy buen equilibrio en flexión. Esto es lo que obtuvimos una vez con la prótesis colocada, una rodilla con cierta tensión, pero remitente, con una flexión de 5 grados, pero un eje absolutamente neutro, tanto en extensión como en flexión de 90 grados. Esto es la imagen postoperatoria, porque debido a que esta paciente tenía una rótula absolutamente baja, en el abordaje le hicimos una osteotomía de la tuberosidad y elevamos la tuberosidad unos 2 centímetros, para lograr llevar la rótula a la línea articular, pero tenemos muy buena estabilidad y intraoperatoriamente podemos probar la estabilidad rotuliana. Esta es la imagen de la paciente con la rodilla en flexión de 90 grados a las 24 horas de operada, y estos son los controles radiográficos. Esto que parece que estuviera por debajo de la cortical, que es lo que es el engaño al navegador, en realidad es la flexión en la mala reducción en la osteosíntesis de la fractura femoral. Vemos que tenemos una muy buena altura, rotuliana, con lo que nos garantiza una flexión de por lo menos 90 grados. Vemos el ascenso de la tuberosidad y la osteosíntesis de la misma. Y acá vemos la telemetría postoperatoria de la paciente,
con un ángulo de 180 grados casi. Bueno, espero les haya servido. Muchísimas gracias y quiero recalcarles que el hospital está abierto para todos ustedes si en algún momento se interesan por visitarnos o conocer un poco más de esto. Muchas gracias, Eduardo. Doctor René, ¿quiere agregar algo o pasamos al siguiente tema? No, pasamos al siguiente tema para que nos brinde su conferencia el doctor Matías Estrada, ¿ya? De uso de injertos óseos en defectos óseos acetabulares. Perfecto, ¿me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Se ve bien también. Ahí se ve bien también. Bueno, muchas gracias. También agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología por la invitación. Muy amables. El tema que me toca hablar es el uso de aloinjertos óseos en defectos acetabulares y mostrar un poco la experiencia en nuestro hospital de lo que hacemos. Sabemos que las revisiones y re-revisiones acetabulares van en aumento y que la creciente incidencia de reemplazos articulares de cadera determina que en la actualidad la revisión del componente acetabular sea un procedimiento muy frecuente. Gran parte de estos fracasos ocurren por aflojamiento aséptico, pero sin duda también otras causas son la infección y la luxación recidivante, otras menos frecuentes las fracturas protésicas, periprotésicas, incompatibilidad de los implantes, desgaste y osteólisis. Como saben, y todos conocemos, la clasificación de defectos acetabulares, la que usamos habitualmente y se utiliza en el mundo es la de Paprosky. Es bien reproductible, nos permite predecir la pérdida ósea, planificar la cirugía y guiar las opciones de reconstrucción. Básicamente, para realizar esta clasificación debemos hacer hincapié en 4 puntos. En la migración vertical del implante, es decir, a ver si el techo acetabular está comprometido, la línea ilioisquiática de Keller, que nos va a hablar de una indemnidad de la pared medial y la columna anterosuperior, y la imagen en lágrima, que nos va a hablar de un compromiso de la pared medial y porción inferior de ambas columnas, así como la lisis, si presencia o no de lisis isquiática, que nos va a hablar de una indemnidad o compromiso de la pared posterior. Entonces la clasificación, repasamos rápidamente. El tipo 1 es una mínima pérdida ósea en donde las columnas y la periferia son continentes, no hay osteolisis ni migración superior, y cuando uno coloca un implante, el mismo tiene un mayor de 90% de contacto con el hueso huésped. En el tipo 2 se clasifica en A, B y C. La periferia y fondo ya están distorsionados, pero las columnas están intactas. Aquí hay menos de 3 centímetros de migración superior del defecto y cuando uno coloca un implante vamos a obtener más del 70% del contacto con hueso huésped. El tipo 3 son los defectos acetabulares más severos. La periferia y fondo están comprometidos, las columnas también están comprometidas, ya la migración superior es mayor de 3 centímetros y vamos a obtener menos del 50% de contacto con el huésped en la colocación del nuevo implante. A la vez se dividen en A, en donde el defecto es hacia arriba y afuera, y en tipo 3B, donde se va a ir el defecto hacia arriba y adentro. Normalmente estas están asociadas a un 20-30% de discontinuidad pélvica. La AOS también los clasifica a los defectos acetabulares en segmentarios, cavitarios o con la combinación de ambos, y el punto 4 da lugar a la discontinuidad pélvica. Los tipos 1 y 2, o los primeros tipos de la clasificación de la AOS y Paprosky, son solucionables con copas no cementadas estándar, pero los defectos acetabulares mayores vamos a requerir varias opciones terapéuticas, de las cuales hay algunas acá en esta imagen. Copas cementadas o no cementadas, con el uso de injertos óseos estructurales o impactados, fijados o protegidos con mallas y anillos. También están las copas de metal trabecular, con o sin aumento, copas a medida con reconstrucciones 3D que se llaman copas customizadas,
o cotilos triflange, o dispositivos tipo cupcase, que según haya o no discontinuidad pélvica, se hacen técnicas de distracción o colocación de placa de osteosíntesis. ¿Qué es lo actual? Lo actual en este tipo de defectos son sistemas porosos de segunda generación, es decir, el metal trabecular, el cual está compuesto por titanio o tantalio, en donde hay copas recubiertas enteramente de metal trabecular, diferentes tipos de aumentos, cuñas o gajos para suplir los defectos acetabulares. En momentos se requiere la colocación de anillos de protección de estas reconstrucciones, y esto es lo que se denomina cap cage. En referencia al titanio versus el tantalio, hay una leve superioridad del tantalio sobre el titanio, es más poroso, más elástico y tiene mayor poder de osteoconductividad. Siguiendo con el tema de implantes modernos, lo nuevo, lo actual, son los implantes customizados, son implantes acetabulares hechos a medida a través de reconstrucciones 3D, y están constituidos normalmente por titanio trabecular en zonas de contacto con el hueso. Se adapta a sistemas, o sea, se pueden cementar cotilos cementados o bien no cementados o copas de doble movilidad, y las fijaciones del implante se planifican de manera previa a la fabricación a modo de ubicarlos en las mejores zonas del hueso huésped. Las ventajas de este tipo de implantes: tienen un menor tiempo quirúrgico, eso es relativo, la reconstrucción es completamente anatómica de los defectos, y en esta revisión de la bibliografía, concluyen que representa una solución confiable para la discontinuidad pélvica y defectos acetabulares severos. Deben ser usados cuando la característica del defecto no se puede manejar con implantes estándar, y permite ajustar el implante al hueso huésped residual, puenteando o bypassando la deficiencia ósea y restaurando la biomecánica de la cadera, con resultados clínicos y radiológicos satisfactorios, pero a mediano plazo. Entonces, estas varias opciones que describimos, de metal trabecular y cotilos customizados, se utilizan para grandes defectos, pero en la literatura todavía hay series pequeñas y no hay suficiente evidencia de resultados, por lo menos a largo plazo. Entre signos de pregunta pongo costos y accesibilidad, porque calculo que es lo común en Sudamérica, pero son implantes costosos y muchas veces no llegan todos los modelos o diseños que están dispuestos en Estados Unidos o en Europa. ¿Qué es lo clásico? Pero aún vigente y demostrado y probado que anda, son los aloinjertos óseos molidos y estructurales. Los mismos restablecen el stock óseo y la biomecánica de la cadera, restablecen el centro de la rotación en posición anatómica. Es una solución biológica, sobre todo en defectos en pacientes jóvenes, y tienen resultados aceptables en el medio y largo plazo. Limitaciones pueden ser aflojamientos o reabsorción del injerto en defectos acetabulares grandes, pero si fallara, sabemos que el restablecimiento del stock óseo, el aporte óseo o el capital óseo que le hemos dado, puede llegar a ser muy útil para una futura revisión, sobre todo en pacientes jóvenes. En cuanto a los tipos de injertos que hay, son injertos impactados, que son triturados o morcelizados. Los utilizamos en defectos contenidos, en pequeñas cantidades, no deben ser mayor a 2 centímetros cuando uno utiliza un injerto impactado, y le va a dar apoyo periférico al anillo acetabular. La técnica de Slough, como todos conocen, la técnica más conocida y más utilizada con este tipo de injertos óseos impactados. Los mismos describieron un trabajo científico con series a 20 a 25 años, en donde tiene una buena sobrevida
de 87% a 20 años, utilizando chips de injerto de medio centímetro a 1 centímetro y copas cementadas. ¿Qué pasa cuando usamos injerto óseo molido impactado en defectos grandes? Y bueno, la sobrevida es menor, los resultados son más pobres y hay una mayor incidencia de migración superior, como demuestra en este trabajo también, donde usan anillos con injertos óseos impactados en defectos acetabulares grandes, en donde concluyen que hay una alta frecuencia de fallas catastróficas tempranas utilizado en este tipo de defectos. En cuanto a los aloinjertos de tipo estructural, se utiliza para grandes defectos y utilizamos cabezas de fémures o fémur distal. En este trabajo del Endoclinic de Gerke, analizaron caderas de cadáveres y 10 de las 13 caderas tuvieron una adecuada incorporación en 5 a 22 años de seguimiento. Observaron una estructura trabecular conservada en ese injerto estructural y una mayor mineralización que en el hueso huésped. En este otro trabajo de 44 pacientes y 50 caderas, concluyen que el uso de anillos o cajas sobre un injerto óseo estructural para defectos acetabulales masivos puede restaurar el stock óseo y facilitar, como dijimos antes, la subsiguiente revisión. ¿Cómo protegemos estas reconstrucciones, estos injertos estructurales o molidos? Con anillos acetabulares de reconstrucción, algunos conocidos como el de Müller, Gans, otros más conocidos como el de Busch-Schneider, el Kerbul. La función de los mismos es restablecer el centro de rotación de la cadera, dar soporte a la reconstrucción y proteger el injerto hasta su incorporación. Este trabajo analiza el resultado obtenido por este grupo que probó estos anillos de Kerbul en 65 caderas con injerto estructurado y vieron una consolidación del injerto a los 12 meses con una excelente sobrevida, miren, del 85% a 15 años. Una de las complicaciones en las revisiones de cadera es la inestabilidad de la luxación. Es la causa más frecuente de revisiones en la actualidad y en las revisiones llega hasta un 25-30% en algunas series. Diferentes copas o diseños de cotilo se han desarrollado. Uno de los más utilizados y conocidos desde hace años y más en la actualidad son las copas de doble movilidad. Fíjense en esta revisión que analizaron más de 10.000 caderas primarias con una tasa de luxación de 0.46 y de 3.008 revisiones de cadera, fíjense en la tasa baja de luxación que presenta. En nuestro hospital, desde el año 1985, se utilizan este tipo de copas de doble movilidad. Las usamos para caderas primarias en pacientes sobre todo de riesgo de luxación aumentada, como pacientes neurológicos o pacientes añosos con fractura de cadera, secuela de ACV, luxaciones de cadera congénitas de cadera altas, y obviamente para revisiones acetabulares asociadas a injertos óseos, estructurales o masivos. Cuesta buscar en la literatura un cotilo que tenga tanto seguimiento como este. Esta publicación refiere 20 a 25 años de seguimiento de estas copas desde el año 85. Fíjense, 25 años de seguimiento, muy difícil de encontrar en otras. Estas primeras copas tenían problemas de luxación intraprotésica, por eso hasta el 2009 Estados Unidos no lo aprobaba, posteriormente lo empezó a aprobar porque empezaron a modificar el polietileno, los rebordes del polietileno, a afinar el cuello del tallo femoral, y eso minimizó esta complicación y actualmente casi no se ve. Entonces, como dijimos, en nuestro hospital, más de 800 cirugías de cadera con este tipo de implantes. Solo entre el 2011 y 2020 se colocaron 258 copas de doble movilidad.
las mismas combinan propiedades las propiedades de los anillos de reconstrucción con los beneficios de una copa de doble movilidad. Fíjense, tienen el modelo Coptos, que es el modelo de abajo, tiene dos aletas que ofrecen posibilidad para fijación de 4 anillos a nivel del isquion, y tiene un gancho obturador, y según el defecto, más grande, más chico, se utiliza el injerto estructural, cabeza de fémur, 1 o 2 pacientes, 1 o 2 cabezas en algunos pacientes, o rodajas de fémur, y siempre se termina la reconstrucción con algo injerto impactado y morcelizado. Algunos casos de nuestro servicio: esta mujer de 80 años, un reemplazo total de cadera izquierda hace 11 años. Fíjense la migración superior de esta copa cementada de polietileno. Se realizó una revisión en el año 2016 con una copa doble movilidad tipo Coptos, con el gancho obturatriz, mejorando el centro de rotación, restableciendo el centro de rotación y la localización de su acetábulo. Y esto a los 3 años postoperatorio. Fíjense la adecuada incorporación del injerto y la integración del mismo, y el cotilo en buena posición. Estas copas fueron analizadas en varios trabajos, uno de ellos es escrito por Philippot y Farillon, donde analizan 163 revisiones con cotilos Novae Cerf, con un follow-up promedio de 5 años aproximadamente, y tiene una tasa de luxación baja, comparable con las primarias, y una buena sobrevida a los 7 años. Otro estudio con mayor número de caderas es con un follow-up de 5 a 10 años, en donde se utilizaron este tipo de copas también con unos resultados buenos a nivel de índices de luxación del 3 a 0.3%, y una buena sobrevida del implante con aflojamientos asépticos no llegaban al 3%. En la literatura, analizando otros autores, también hablan, cuando se analiza copas de doble movilidad en revisiones de cadera, también todos los trabajos concluyen en bajas tasas o índices de luxación, y una sobrevida incluso más del 97% a 8 años. Este es otro caso del servicio, es un hombre de 78 años con un reemplazo total de cadera de hace 10 años, con un defecto acetabular tipo 3B, con una migración superior y medial del componente acetabular, en donde se hizo la reconstrucción con un injerto estructurado, una cabeza de fémur, a la cual se le añadió injerto óseo molido impactado. También una buena recuperación del centro de rotación de la cadera. También se hizo la revisión del tallo femoral. Esto es a los 2 años postoperatorio. Cuando las indicaciones de las copas de doble movilidad por ahí se solapan con las copas cotilos constreñidos, y este estudio compara estas 2 copas y define que los constreñidos tienen pobre resultado en comparación con las copas de doble movilidad en revisiones de cadera, y que el uso de doble movilidad tiene más bajas tasas de luxación, de aflojamiento y de re-revisiones en el corto y mediano plazo. Otro caso del servicio, y este es uno de los casos que no nos fue bien, ya van a ver por qué. Esta es una mujer de 70 años con un reemplazo total de cadera de hace 18 años por una necrosis vascular. Se realiza la revisión en noviembre del 2017. Un defecto 3B o 2C, sin disyunción pélvica, donde se realiza esta reconstrucción. La imagen de la izquierda es la radiografía postoperatoria, la imagen de la derecha es una radiografía a los 3 meses. Fíjense la migración de la copa acetabular, y fíjense el gancho obturador en la placa postoperatoria,
que ya estaba medializado, cómo fue rotando y migrando en sentido craneal. En junio del mismo año la seguimos controlando, la paciente venía a la consulta caminando y sin dolor, que eso era lo que nos asombraba. Fíjense, el gancho obturatriz seguía rotando y el cotilo seguía migrando a nivel vertical. Fíjense la lisis del isquion y todo lo que ascendió ese cotilo, hasta que en el año 2010, en el 6 meses posteriores imagen, en diciembre del 2019, esa copa rotó 180 grados y se fue y migró mucho más. Seguía la paciente viniendo caminando con un andador, aunque no lo crean, y sin dolor. Y finalmente hablamos con la paciente, hicimos la revisión de cadera, la segunda revisión en marzo del 2019, en donde utilizamos 2 injertos estructurales de cabeza del fémur, complementado con injerto óseo impactado, con buenos resultados. Esta es una radiografía a los 6 meses a los 8 meses postoperatorio. Fíjense el injerto cómo se va incorporando. Restablecimos el centro de rotación, tiene un acortamiento de la paciente de 1,5 centímetros aproximadamente, pero clínicamente está muy bien y camina con un bastón que ya está empezando a dejar. Este es otro caso similar de otra institución con un postoperatorio de 3 meses agudo, también similar al paciente anterior. Esta es una paciente de 74 años que llevaba 13 años postoperatorio con un defecto acetabular 2B, 3A, en el que también se hizo una revisión acetabular con injerto óseo impactado y una copa de doble movilidad con gancho obturatriz y fijación ilíaca. Fíjese el injerto, cómo se integra a los 4 años, con excelentes resultados de esta paciente. Otro caso, y vamos terminando que a poco. Este es un paciente que tiene un reemplazo hace 15 años por una secuela de fractura de fémur, que tenía dolor, renguere y 2 centímetros de acortamiento, con una parálisis del ciático popliteo externa secuelar, un gran defecto tipo 3A, en el cual no pudimos bajar el centro de rotación a donde queríamos, porque el paciente llevaba mucho tiempo en esa posición, había mucha rigidez, pero se logra un implante estable en el tiempo. Otros casos asociados a infección, revisiones por infección, varón de 46 años, también revisión con injerto y copa doble movilidad. Esta paciente, que es la última, 61 años, también infección y defecto acetabular asociado tipo 3B, en la cual inicialmente se retira el implante y se coloca un espaciador. Esta paciente sigue la evolución tórpida, no curaba, no mejoraba, el espaciador fue retirado, tenía un germen multisensible y a los 6 meses de esta cirugía se realiza esta revisión también con injerto óseo estructural asociado a injerto óseo impactado con un tallo de fijación distal con buenos resultados a los 3 años. Fíjense que el último tornillo está roto, probablemente por una pequeña movilización de la copa acetabular, pero al año del control la radiografía es la misma, ese cotilo sigue fijo, con buenos resultados y la paciente con buena evolución. En conclusión, podemos decir que la utilización de aloinjertos óseos impactados o estructurales es un buen método para realizar reconstrucciones acetabulares, y que en defectos moderados o severos hay que combinarlos con anillos, mallas y si se puede con metal trabecular, que restaure el capital óseo y facilita revisiones posteriores, y que asociado a diferentes diseños de cúpulas de doble movilidad
reducen significativamente los riesgos de luxación y aumentan la sobrevida de la reconstrucción. Muchas gracias a todos. Matías, muchas gracias. Muy buena la presentación. Los colegas, por favor, no han mandado ninguna pregunta por el momento. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar por el chat. Mientras tanto, pasamos con el doctor René, por favor. Ahora sí. Bueno, la verdad es que muy interesante las charlas. Bueno, felicitarlos por sus ponencias. Verdaderamente temas muy nuevos, no tanto el de cadera, pero sí el de la rodilla en navegación, que nosotros no tenemos, digamos, acá en Bolivia, por lo menos yo no conozco acá en Santa Cruz, que realicemos prótesis por navegación. Evidentemente, seguramente que a futuro vamos a poder obtener los software para poder realizar ese tipo de técnicas. Agradecer a ambos expositores, tanto al doctor Eduardo Ruggeri como al doctor Matías Estrada por sus conferencias. También agradecer a la directiva de la Sociedad Boliviana, ¿ya? Y a la Sociedad Boliviana por la organización de estos cursos para ganar muchos datos y mucha experiencia en algunas cosas que nosotros no las tenemos acá en el país. Agradecerles y bueno, ojalá que próximamente tengamos oportunidad de que esta pandemia pase y tengamos oportunidad en algún momento de tenerlos para algún congreso cuando lo realicemos por acá por Bolivia. Y agradecerles mucho. Con gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos. Tenés desactivado el micrófono, Edu. No está activado el micrófono de Eduardo Ruggeri. Rodrigo. Ahora sí, René. Bueno, agradecerles mucho la invitación. Como dije inicialmente, un gusto grande haber podido volver a tener contacto con ustedes después de tantos años y reiterarles la invitación a ustedes y por su intermedio, por el intermedio de la sociedad, a quien lo desee, de poder visitarnos. Estamos a su entera disposición. Bueno, para lo que necesiten, si les somos útiles para algo, acá estamos. Muchas gracias, Eduardo. Matías, muchísimas gracias también. Un gusto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.